Hola a todos. Bueno, inmediatamente ya comenzaron a conectarse. Muchas gracias a todos. Como ustedes saben, hoy tenemos un crossover con Rodrigo Mayorga y Derecho Fácil, así que vamos a comenzar a invitar. ¿Mm? Las dos invitaciones ya están hechas, así que ahora basta solamente con esperar. Rodrigo y Cristian ya les envié la invitación, así que tienen que aceptarla ustedes. Sí, quedará guardada esta conversación, queda guardada ahí en el muro. ¿Mm? Rodrigo, ahí estoy aceptando la invitación, pero no entiendo por qué no aparece todavía. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo está ahí? Ahora vamos a aceptar a Cristian de Derecho Fácil. ¿Cómo está ahí, Cristian? Buena, buena. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, todo bien por acá, con Aquí frío. también. Pues si desaparezco en algún momento, siempre sepan que volveré. Eh, ¿Sí? sí. Eso son lo doméstico. Ustedes saben, los temas domésticos siempre están ahí Sí, relevantes. ¿Cómo aquí están? también tengo una pésima señal. Oye, bueno, bienvenidos a Bad Boys. Veo que ninguno trajo su camisa de Sara, como hablamos por interno. Yo les pedí que se compraran camisas talla S y nos tuviéramos todos bien apretaditos, pero no quisieron. Así que Y no tenemos ningún invitado que incomode a la elite. Así que no tenemos, no estamos incomodando a la élite hoy día. no vino ¿No ¿Mm? Axel, invitaste a Axel no vino Kaiser, Milei. Roberto? Axel Kaiser ya me bloqueó de Ah, Twitter, me bloqueó de Instagram. Yo creo que si tuviera Facebook también me hubiera bloqueado ya. oye, Fotolog, hay más Fotolog de también. 500 Fotolog. personas mirando el live, así que igual agradecerle a todas las personas. Se nota harto interés, así que ojalá estar a la altura de la expectativa. Agarró harto vuelo el asunto este. Sí, Agarró mucho, bueno, sí. la gente tiene que saber que esto fue una improvisación. La gente se imagina que esto lo diseñamos durante como 7 meses. Fue, Claro, fue no, una. no, Lo diseñamos junto a la ONU, en verdad. Y la verdad, exacto. Rodrigo. Et- Sí, un Esto salió más saludo. improvisado que mi Instagram. Así que eso es difícil, y eso es difícil de hacer. Ay, sí, un saludo a Soros y a toda la gente que nos financia internacionalmente. Sí, Exacto. están Gra- atrasados con los depósitos, así que última aviso. Gracias Maduro por el depósito en bolívares. Ay, Oye, chicos, 0,1 dólar que vale. mm, comencemos con el tema. Bueno, como yo le había comentado a la gente, estos no son debates, claramente. Acá vamos a exponer distintas opiniones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero sobre todo, y espero que sea un punto fuerte de la discusión, que es desmentir algunas fake news que es importante. Mm. ¿Mm? Yo creo que eso es relevante tanto en el tema político como en el tema económico, que a algunos nos tiene bien asustados. De hecho, justo antes estaba hablando con Cristian porque vi una noticia que decía, oye, van a expropiar el agua y no la van a pagar. Y yo, chuta, ¿cómo? ¿Mm? ¿Cómo?
Exacto. Entonces, es muy fácil esparcir estas fake news. Por lo tanto, vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar por las fortalezas y debilidades del borrador? Que parta el dueño de casa, creo yo, ¿no? Yo también No, no, creo. no, ¿sí? No, no. Usted, ya, bueno, Ya. ya. Yo voy a, Que voy a parta partir. Rodrigo, que Me gusta. él es el más Ya. didáctico. No, bueno, hemos estado comentando, digamos, esto en distintos espacios y bueno, y hemos tenido Está el varias otras vicepresidente y instancias disculpa, también. Rodrigo. Eh, pero creo yo que uno de los temas que creo que es súper importante para tener claro en la conversación que viene y que a mi parecer es uno de los grandes fortalezas de este borrador, tiene que ver justamente con un poquito cómo abre la política, ¿ya? Mm. Nosotros tenemos una constitución actualmente que está pensada, está diseñada para cerrar la política, una constitución que está cerrada justamente para, yo hoy día lo decía de hecho en una clase, los partidarios de la constitución del 80 decían que permitía la estabilidad, los adversarios decían que en el fondo genera cierta inamovilidad. Y más allá de la postura que uno tenga respecto a eso, lo cierto es que esta es una convención, es una constitución, la actual, que busca cerrar, busca en el fondo dejar todo muy amarrado, ojalá muy estable, que hayan pocos cambios. Y creo que una de las fortalezas, a mi parecer, de esta nueva propuesta de borrador es justamente que abre la discusión política. Introduce elementos de democracia directa, como no hemos tenido nunca, iniciativas populares de ley, iniciativas para derogar leyes también. Establece esta idea que ha estado bien en discusión en estos días de que ciertas reformas constitucionales tienen que pasar además por un plebiscito. Entonces, eso también es un elemento súper importante. Hoy día hay gente que hablaba y decía, es que esto es un cerrojo. ¿Cómo hacer un cerrojo que estamos diciendo que como ciudadanía vamos a tomar las decisiones en algún elemento de ese tipo? Entonces creo que eso es algo que la constitución actual no tiene. Alguien por ahí en los comentarios decía, ¿hasta cuándo decimos que es la constitución del 80? Es la constitución del 80 con todas las reformas que ha vivido hasta el momento, que no hay que negarlas, entre ellas las reformas de Ricardo Lagos, pero en el fondo con todas esas reformas es una constitución que todavía cierra muchas discusiones. Hay mucha gente que se asusta también con esto de que tantas cosas que quedan a la ley, y yo siempre digo, o sea, si quedan a la ley es porque no obtuvieron 2/3. Eso significa que no hay un acuerdo transversal respecto a esos temas y por lo tanto, qué maravilla que esto entra a la discusión política. Ahora, ojo, eso implica una responsabilidad de nosotros respecto a tenemos que hacernos mucho más responsables entonces de nuestra acción política. Eso para mí, yo diría como mi titular, es la gran, gran fortaleza de este texto. Cristian, tu turno. Sí, Rodrigo se nota que es profesor siempre tan pedagógico. Yo a veces, como abogado, me doy la vuelta Sí, larga, así se nota que la pedagogía de Rodrigo, es verdad. sí, sí, la tuya también, sí. Sí, la de los dos se La nota mía, mucho. Sí, sí. Pero bueno, yo quiero ponerle una estrellita al borrador, porque tenemos que recordar que en la situación o el proceso constituyente se origina en virtud del estallido social. Podríamos decir que sin estallido social no tendríamos este proceso constituyente, porque el proceso constituyente que inició la expresidenta Bachelet está y hay que reconocerlo también. No nos podemos desentender de eso. Pero el actual proceso constituyente y este borrador nace por el estallido social. Y creo yo, a mi parecer, que el estallido social se produce por sentimientos de injusticia que teníamos la y los chilenos respecto a todo lo que ocurría en el país. No es necesario recordar las frases icónicas de, que hubieron antes del estallido social. Entonces, creo que el borrador lo que viene a hacer es a crear instituciones que ayudan a fortalecer el sentimiento de justicia. Me explico. Se crean instituciones, por ejemplo, y las tengo anotadas acá con artículo para que la gente lo pueda ir viendo también, el Consejo de Justicia, ya que es como el contralor del Poder Judicial, ya, o el contralor de la Corte Suprema, como queramos llamarlo, porque va a haber, se ve el nombre de los jueces, la elección de los jueces, si los jueces están haciendo bien la pega, etcétera, etcétera. Ya, ahí tenemos como el primer pilar fundamental, que es el Consejo de Justicia, que también va a elegir a 4 integrantes
nuevo Tribunal Constitucional, que se llama, si es que no me equivoco, Corte Constitucional. ¿Ya? También tenemos la Corte Constitucional porque tenemos ese sentimiento de que el Tribunal Constitucional es malo. ¿Ya? Quizás no es malo en su orgánica, pero sí es malo porque es cueteo político. Yo creo que a esta altura todos sabemos que es un cueteo político el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos el Consejo de Justicia, la Corte Constitucional, la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría del Pueblo, tribunales ambientales, más la Defensoría Penal Pública, Fiscalía, los tribunales de instancia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Entonces, vamos a tener muchos tribunales, muchas cortes, muchos órganos colegiados que van a ir en ayuda a que nos podamos sentir como chilenos que existe la justicia en este país. Creo que por ahí va el destacado, que también es mi área, así que eso. Yo estoy 100% de acuerdo con ustedes en lo que plantean que la Constitución abre y cambia, abre la política y cambia instituciones. Pero lamentablemente, como ya saben, yo no soy tan optimista en algunas cosas y yo creo que en esta Constitución le faltó técnica económica, mucha técnica económica. El orden público económico de esta Constitución es casi inexistente desde mi punto de vista. ¿Mm? Ahora, ¿por qué digo esto? Y voy a decir lo positivo y lo negativo. La Constitución es como un contrato social básicamente, que nosotros lo podemos aceptar de alguna manera. ¿Mm? Lo podemos aceptar en la base en que lo consideremos óptimo o no. Ahora, como a Cristian le habrán pasado en contratos, los contratos tienen dos características. Uno son los incentivos que uno tiene para aceptar el contrato y lo segundo son las restricciones, que es básicamente lo que tú tienes que hacer para cumplir esos contratos. Los incentivos están. A mí me encantaron los incentivos. Yo jamás, por ejemplo, podría negarme a tener un Estado solidario. Jamás podría negarme a tener derechos sociales. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, en las restricciones, en el cómo se va a trabajar, no creo que la Constitución o el borrador constitucional nos esté entregando las herramientas suficientes. Por ejemplo, no tenemos un banco de desarrollo, ni siquiera se está modificando la Corfo. La capacidad de descentralización en términos financieros por parte de las regiones tampoco es. Le dieron piernas, pero le cortaron los brazos, en términos de que pueden solamente endeudarse, que es una herramienta muy peligrosa en el caso de las regiones. Y además, por ejemplo, faltaron los gobiernos corporativos. En ese sentido, yo encuentro que ahí tenemos una problemática. Entonces, tenemos una buena representación, por ejemplo, en la teoría de la selección pública, que es la de, estamos tomando cerveza. Eso lo hacen solamente para distraerme. Solamente porque dije, mira, tenía una Coca-Cola y dije, ya que va a estar el profesor Roberto acá, dije, por lo menos tengo una cervecita para esta conversación. Esto lo hacen exclusivamente para distraerme de lo que yo estaba diciendo. Pero esto está rompiendo la Constitución. Claro, no, olvídalo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es una Reaper, que la regalaron otro día en la barbería, en mi amigo de Lux Barber Shop. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, sigamos. Entonces, ahí yo creo que tenemos un pequeño problema también en la teoría de la selección pública. Tenemos una buena representación. Yo estoy a favor de esta representación de los pueblos originarios. Sin embargo, al momento, por ejemplo, de establecer parámetros para que el mismo Parlamento pueda tener cierta incidencia en lo que es gasto público y lo que es presupuesto, se sigue dejando la gran cantidad de poder en el presidente. Y eso a mí me preocupa un poco, porque significa que el gobierno de turno constantemente va a estar colocando lo que son las diferentes, básicamente la cuota de poder económico en cada uno de los sectores. Yo tengo una contrapregunta a lo que acabas de decir. Ajá. Sí, yo entiendo re poco de economía y te sigo claramente para aprender de economía. Entonces,
¿por qué le ponemos tanto énfasis a lo que no está, siendo que, y hay que compararlo con la Constitución actual, es inevitable hacer ese ejercicio, siendo que en la Constitución actual no se le hace como ese reproche, no se le da tanto énfasis a que estas organizaciones o esta organización o esta regulación que tú nombras no está en la Constitución actual y no está en el O proyecto? sea, Entonces, yo se la hago. ¿por qué sería, Yo siempre le por he qué hecho sería eso? esta crítica a la Constitución actual. Ya, Pero hay que entender algo. La Constitución actual, la del 80, está diseñada para concentrar el poder. Esta está diseñada para distribuirlo. Y comprendo. encuentro que en ese sentido, ahí se caen. Pero La Constitución podría del ser 80 solucionable. Sigue, por favor. nunca tuvo la intención, por ejemplo, de que las regiones pudieran manejar su propio presupuesto, que ahora lo van a poder hacer. Claro. Es que, ¿saben? Yo creo que, bueno, yo creo que ahí tenemos dos cosas que hay que meter a la conversa del proceso mismo. Una, bueno, está este famoso tema de los 2/3, que yo mencionaba hace un rato, que creo como una virtud. Yo siempre he sido un defensor de la idea de los 2/3, porque en el fondo permitía que lo que no llegáramos a acuerdos transversales, por mucho que hay gente que dice que la convención es solo un lado y todo el cuento, yo creo que es cosa de mirar las votaciones de mayo del 2011, del 2021, para poder ver que hay grupos distintos representados. Y en el fondo, aún así, si no llegamos a esos 2/3, es claro que esos temas no los podemos cerrar. Pero hay otro tema que yo creo que es bien relevante acá, y por lo que vuelvo y es una crítica, pero que refuerza quizás mi virtud, la que traía al principio, y es que en el fondo este es un proceso que lo hemos hecho en condiciones súper precarias. O sea, hemos tenido un proceso constituyente que ha sido acotadísimo, corto, esto debió haber tomado más tiempo, con pésimas condiciones materiales desde el día uno, con un ambiente bastante Totalmente. terrible, con convencionales trabajando hasta las y tantas, en un contexto político súper complejo, con una pandemia mundial encima. Y por eso yo creo, que efectivamente, y aquí hay que ser crítico también, hay muchas normas que pudieron haber quedado mucho mejor. Y hay muchas normas que yo creo que con más tiempo se podrían haber trabajado mucho más, y es súper relevante también, por mucho que uno tome una postura a favor o en contra eventualmente, ser crítico también con las normas. ¿Por qué? Pero por eso yo encuentro que el tema de la flexibilidad aquí es súper importante. Yo creo, por ejemplo, que era un error, y me alegro mucho, lo dije en un momento muy críticamente, me alegro mucho que no haya pasado así, cuando se planteó esta idea de una norma transitoria de que no pudieran hacerse reforma a la Constitución a menos de que fuera con 2/3 por los próximos 4 años. Porque yo creo que de aprobarse esta Constitución, y eso las personas que la defienden creo que tienen que aceptarlo también, hay mucho que todavía hay que seguir trabajando. No podemos Sí, pensar que el 4 de septiembre, estoy de acuerdo contigo, esto es un pacto social, pero parte del Sí. pacto social también supone el reconocer cuántas de esas cosas tienen que irse afinando, modificando, trabajando en el camino. Y en ese sentido creo que, claro, o sea, comparto un poco lo que dices tú, de que hay muchos temas donde todavía, bueno, ahí Roberto te iba haciendo tu artículo prácticamente con distintos temas, pero creo que algo que hay que reconocerle a esta propuesta tiene que ver con eso, con los espacios que da a la apertura. Y me alegro que por lo mismo en estos días pareciera ser que los defensores de nuestra Constitución actual han aceptado también que esa flexibilidad se requiere, estratégicamente, de la forma en que sea, pero al menos pareciera que ya nadie está defendiendo la idea de los cerrojos como algo deseable. Estamos entendiendo el contexto del cual estamos viviendo esto. Sí, Así en es. ese sentido estoy plenamente de acuerdo con Rodrigo. O sea, creo que es súper necesario transparentar por lo menos la posición de derecho fácil. Si bien nosotros nos vamos a hacer un llamado abiertamente a llamar a prueba, los 4 abogados, 2 abogadas, incluyendo la Francisca Arauna, que es convencional, estamos por el apruebo, pero no significa que vamos a hacer una defensa absurda por el proyecto de nueva constitución. Y en ese sentido, lo que No, dice no, sí. Rodrigo es totalmente cierto, porque hay que, y nuevamente, es muy sano el ejercicio de ir comparando constitución con constitución. La constitución actual
toda su vida, desde que nació hasta si muere en unos años más o si sigue, ha sido reformada, entonces está en un proceso constante de pulir normas, ¿ya? Entonces, tenemos acá en comparación como bien decía Rodrigo, a este proyecto de nueva constitución que se demoró 9 meses, porque los 3 o 4 primeros meses fueron para hacer el estatuto. Sí, Entonces, sin contar eso, las veces que nos cerraban el Congreso por temas de COVID. claro, entonces en ese Ah, contexto se entiende imagínate, que imagínate la constitución, la tesis en 9 meses. ¿Cómo lo así? claro, claro, y además que son 154 personas que todas piensan distinto, que no es caótico pensar en el proceso constituyente, entonces creo que hay que darle por lo menos la oportunidad a que se vaya puliendo a través del tiempo también. Concuerdo plenamente ¿No? con lo que explicaba Rodrigo. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que esos temas son importantes, el tema del orden público económico, y eso siempre siento, cuando yo estaba dentro de la convención, siempre siento que faltó un poco, porque en general hay una mala visión a lo económico. ¿Mm? Esto de ser prudente con algunas cosas o de incluso entregar más descentralización. Por ejemplo, una de las temáticas que yo alcancé a ver antes de irme de ahí fue el tema del endeudamiento de la región. Yo estoy 100% de acuerdo con el endeudamiento de la región. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que, por ejemplo, no tenemos ninguna cláusula o un principio de quiebra. Es decir, el endeudamiento funciona así. Tú emites deuda, es decir, pides un crédito, básicamente. Una pregunta interesante es, ¿a quién vas a pedir ese crédito? ¿Al Banco Chile? ¿Con el señor Luxic? Al ¿O al patito. FMI? Claro, o al FMI, por ejemplo. Luego viene la temática de lo que es la tasa de interés. La tasa de interés va a ir relacionada al riesgo. Araucanía va a tener mucho más riesgo que Antofagasta. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros no sabemos si se va a tomar al país como acreedor o se va a tomar a la región. Porque si se toma al país, no vamos a tener nunca un principio de quiebra y va a ser un flujo de dinero constante que se puede ir perdiendo. ¿Mm? Que eso es peligroso. ¿Mm? Y si se toma exclusivamente a la región, bueno, van a haber algunas con mayor o menor tasa de interés dependiendo del riesgo. Pero ahora, ¿por qué digo que falta algo? Falta descentralización acá. Porque si tú tomas dinero, lo gastas, por ejemplo. Imagínate que, no sé, de la sexta a séptima región hacia abajo, una de las prioridades es la calefacción. ¿Mm? Necesitas básicamente tener debería ser debería ser un derecho social la calefacción dentro de los hogares, sobre todo en esas áreas. Y puedes utilizar el crédito para hacer ese gasto. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si ese gasto, por X razón, te comienza a generar un déficit en el largo plazo, tú debes tener las herramientas económicas como la variación de los impuestos, colocar más impuestos acá, reducir más impuestos aquí, lo que sea, para poder ir retomando el camino. Pero eso no está. Y ese tipo de cosas a mí me preocupa mucho. ¿Mm? Ahora, ¿es una discusión que los parlamentarios van a tomar en algún momento? O sea, tendrían que hacerlo si es su pega, por supuesto. Eso espero yo, porque cuando tenemos un tipo que está llamando a la pena de muerte, a mí me preocupa, a mí Es me que, preocupa mucho el nivel de ese tipo de discusiones. es que volvemos a estos temas de responsabilidad también ciudadana. Pues, si en el fondo, ese tipo del muñeco, el de los pañuelos, ustedes saben, hay material para los papelones todas las semanas, pero los Sí. pusimos ahí nosotros. Ahora, ahí, por ejemplo, de nuevo, voy a pasar disco rayado, pero la iniciativa popular de ley me parece que
es un elemento súper importante, porque finalmente tiene que ver con, esto es lo mismo que las iniciativas de norma, yo creo que uno no tiene que pensar que esto implica que porque un grupo de la ciudadanía dice algo, va a hacer, pero sí es Claro. necesario poder instalar temas, y en el fondo aquí hay un tema clave que durante mucho tiempo nosotros en Chile, nuestra participación política prácticamente única, formal, era votar cada 4 años. Entonces, en el fondo, entender que aquí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas tú, que en el fondo aquí hay discusiones que tienen mucho que ver con implementación, que tienen que ver mucho con materia de ley, y que también, producto de que aquí quedan muchos temas que los necesitamos tener con materia de ley, va a haber una sobrecarga en muchos casos legislativos. Y por lo Ujú. tanto, de nuevo, hay que pensar que esto va a tomar un tiempo, nos va a tomar no es que se arregla todo y ya, pero el hecho de que Ujú. podamos instalar estos temas desde la ciudadanía, o sea, cosas que de repente son casi tan simples, pero desde una cuenta de Instagram, tú podías empezar a levantar temas como esto, que era algo que hasta ahora no era más que uno podía generar algún tipo de movimiento en la opinión pública, pero no realmente meterse a la discusión. Y creo que eso hay un elemento que es clave para todos esos baches que los vamos a encontrar y que yo creo que están ahí sin duda alguna. Ujú. Sí, ¿Cristian? creo que ya le dimos harta vuelta a esto, entonces quizá podamos seguir avanzando, Roberto, para que Dale, ha habido dale. varias preguntas en el chat que me muero por Sí. responder, pero hay que respetar la pauta. Así que, Pero no, Roberto, podemos seguir, podemos ir. Eh, ¿qué pregunta me te gusta, gustaría tomar? me gustaría decir lo positivo que ya lo dije y también algo negativo, por supuesto, para que no crean que uno es fanático de este asunto. O sea, fanático sí, pero no ciego. Eh, Algo que quizás no sea del todo bien es que hay un exceso legislativo en el proyecto de nueva constitución. ¿Con qué me refiero con el exceso legislativo? Que hay muchos artículos que están de más o que quizás la convención trató de suplir todo lo que fue el estallido social y dijo ya, pongamos todo en la constitución y lo dejamos así. Por ejemplo, hay un artículo que lo entiendo, no quiero hacer mofa de esto, pero creo que no es pertinente, por ejemplo, el derecho al ocio. O sea, yo entiendo que todas las personas tenemos nuestro ocio, pero ¿para qué consagrar un derecho al ocio? Si no hay un recurso, no va a haber un recurso para ejercer. O sea, ¿a quién voy a demandar para yo ejercer mi derecho al ocio? Entonces, ese tipo de cosas creo que van bullando el proyecto, más que cualquier cosa, el exceso legislativo. O sea, de todas maneras, pasamos de 499 artículos a 372, pero creo que quizás se pudo haber mejorado la técnica legislativa, pero no hay que ser tan grave como les dije anteriormente, hay que también entender cómo se origina y todo lo que significó crear el proyecto de nueva constitución. Sí, sí. Yo solamente quiero añadir a eso, como digo, que, claro, a mí lo que más me preocupa, decía, son estos baches que también uno va identificando. Comparto con tío derecho, como le dicen, tío derecho fácil, como dicen los Tío, comentarios. Con Cristian aquí el tema de que, claro, hay varias cosas que uno dice, pues hay elementos que son, uno dice, principios loables o interesantes, pero eh, que también no necesariamente resistirán el paso del tiempo. Hay un artículo por ahí que habla de las ferias libres, por ejemplo. Eso es súper sí. variable, algo puede cambiar. Entonces, yo creo que ahí hay temas que no es que dañen, pero perjudican, como dice usted, la técnica legislativa. Y lo Claro. otro, claro, son estos baches donde yo creo que todavía hay escenarios en los que no está muy claro qué pasa si. Hay algunos temas ahí en el tema del bicameralismo asimétrico. Creo que la fórmula a la que se llegó con el bicameralismo asimétrico es una buena fórmula, pero creo que todavía hay escenarios que no están previstos por la Constitución en términos de qué pasa si la Cámara 2 manda ciertas indicaciones que no son aprobadas y tenemos ahí algunos hoyos importantes que nuevo, creo que son un tema que hay que ser claro y concreto, que están ahí, que son un desafío y que cualquiera que decida
aprobar esta constitución tiene que asumir que hay que hacerse cargo también de esos baches hacia adelante. Quiero, según yo no me di a mal entender, pero parece que sí. Cuando digo que el derecho al ocio está extra de la Constitución, es la técnica legislativa de consagrar el derecho al ocio, porque ¿contra quién uno va a ejercer que se le respete el derecho al ocio? ¿Ya? El derecho al ocio uno lo administra uno mismo, ¿ya? Porque ahí leí un comentario de que el ocio y aquí y allá, sí, todos tenemos derecho al ocio, pero ¿era necesario ponerlo en la Constitución? A mi parecer creo que no. Y como bien dice Rodrigo, el sistema político, la creación del sistema político fue muy rápido porque estaban contra el tiempo, que un conglomerado vetaba al otro, que No había los acuerdo, acuerdos, no que había acuerdo para nada. el Senado pasó máquina porque pasó máquina, entonces los partidos políticos Ujú. pasaron máquina por el Senado, entonces fue durísimo eso, entonces me quedo con lo último que dice Rodrigo, de que las personas que van a votar a favor de este proyecto de nueva constitución tienen que ser conscientes y hacerse responsables de que por lo menos el sistema político no está óptimo. Está bien quizás, pero óptimo no está. Y eso se tendrá que ir reformando en el camino. Sí, bueno, es importante entender que ningún texto es perfecto, ¿no? No podemos esperar eso y como decía Rodrigo, esto se hizo en 9 meses. También hay que ser súper consciente de esto, hay que ser increíblemente respetuoso con el trabajo que se ha hecho. O Mm. sea, fueron 9 meses de, de una ardua conversación, de asesores que no les pagaron en 3 meses y que tuvieron que sobregirar sus tarjetas de crédito, de gente que se cambió de región. Los contagios de COVID al principio estaban a la orden del día porque ni siquiera había aire acondicionado, no había agua. Eh, los asesores ni siquiera teníamos, de alguna manera, los asesores en un momento ni siquiera teníamos oficina. Uno se iba como tomando los espacios Sí, por ahí. Y además y, de decir, sin mencionar que casi no había internet. y te acordáis que en el fondo yo por ahí en un comentario vi encalada este tema de los millones y todo el cuento, pero claro, también ¿Mm? es claro que cuando, yo me acuerdo cuando se discutían las asignaciones, que uno habla de tantos millones y efectivamente suena como mucho, pero cuando tú empezás a decir, chuta, estáis pagando 3 asesores, por ejemplo, o 4 asesores, eso, el millón y tanto, se empieza a reducir a 300 lucas, 400 lucas, o sea, Sí. a sueldos que no son sueldos que dan para una jornada completa tampoco en muchos casos, o no son sueldos que te permitan tranquilamente estar haciendo esa pega. Entonces, creo que ahí hay, de nuevo, volvemos al campo de las fake news. Yo creo que para mucha gente era ¿Mm? fácil cuestionar el proceso justamente por temas monetarios, cuando en el fondo había que asumir también que había un buen proceso, requería tiempo, requería también un ¿Mm? costo en algo. Yo creo que también había una cosa Sí, así medio de no entender que un proceso político no es únicamente una discusión de las ideas, como que se hace en algún lugar, sino que requiere, ok, decir, asumimos ciertos costos. Eh, y de nuevo, eso era otro tema que yo creo que afectó mucho el inicio, sobre todo, del proceso. sí, había muchas fake news, es cierto, referente a que la Convención Constitucional causaba inflación. Me acuerdo que muchas veces vi ese comentario. Muchas veces vi ese comentario y me decían, oye, pero la Convención causa inflación. Voy a tirar un par de datos. El 1% del PIB, un 1% del PIB de Chile, claramente, son aproximadamente 2.000 millones de dólares. No hay, bajo ningún motivo, la convención ocupó 2.000 millones de dólares. Ni siquiera sé cuánto es, pero estoy seguro que ni siquiera fueron 50 millones de dólares. Estoy absolutamente seguro de eso. Es imposible que la convención cause inflación. Los retiros de AFP representaban el 51% del presupuesto público de un año. Eso sí causa inflación, no la convención. ¿Mm? Oye, No la causaste tú como asesor, estás diciendo. no lo No fue causé yo como economía asesor. ayer. No, no, para nada. No, no, para nada. Para nada, para nada. A mí la plata se me iba en pasaje de Valparaíso a Santiago. ¿Mm? Ay, no, sí, se ha habido harto, ha habido harta, bueno, es que yo creo que también es eso, ha habido
mucho de aprendizaje en el camino. Y también ha habido en ciertos sectores, no en todo, y yo no quiero aquí decir, no hablar de la derecha, por ejemplo, yo creo que hay sectores como hay derechas distintas, creo que hay partes así como hay rechazos distintos, creo que es súper importante aquí no demonizar. Pero sin duda alguna creo yo que sobre todo en los sectores más ultra, de distintos lados, ha habido en algunos casos un poco mala fe con este tipo de cosas. Creo que el tema de las fake news nos afecta enormemente para poder tener una discusión seria, crítica, en la que podamos tomar posición y, como te decía antes, asumir también la pega que todavía habrá que seguir haciendo en cualquier escenario. Claro. Oye, me encantó un comentario por ahí, dice, oye, pero la incertidumbre causa especulación. Te aseguro algo, es imposible que la convención cause más incertidumbre que la pandemia. Hay cero posibilidad. Así que no necesito un modelo econométrico para calcular eso. No. Exactamente. Y vivimos en la Oye, incertidumbre. Mi yo historiador tiene que decir esto, amigo. Todos los seres humanos tienen la incertidumbre. Solo que se nos olvida. exacto. Oye, pasemos al siguiente punto. Los artículos que a ustedes les causan dudas o que creen que deberían estar más claros. Ya, yo quiero partir acá en esta oportunidad. A ver si Rodrigo me echa una manito porque no lo tengo del todo claro, pero sé que Rodrigo lo puede tener quizás más claro. Bueno, voy a esperar a Roberto ahí para que llegue. Quizás se fue a buscar Lo perdimos. una No le chelita. gustó. No le gustó esta Oye, opción. la Mientras lo aprovechamos gente para del saludar a la live, gente que está ahí sí, conversando. Oye, yo llegamos siento que casi Oye, no, lo que pasa es que Rodrigo me convenció, dije, no voy a estar aquí sobrio, conversando. ya, lo que le estaba diciendo es que hay algo que se pudo haber hecho mejor, creo yo. Quizás faltó el tiempo, faltaron los acuerdos, pero creo que el pluralismo jurídico se pudo haber hecho mejor. Ya. Primer punto, no quiero que caigamos en lo absurdo de que ahora los mapuches van a poder matar guagua y van a estar amparados ante la ley, porque me lo han comentado y les prometo que lo dicen en serio. Ese tipo de cosas absurdas, no, por favor. Ya, si un mapuche mata no sé, bueno, a un chileno, él no va a quedar amparado ante la ley, ya. Pero sí faltó en el proyecto de nueva constitución que se delimitara cuál es el campo de aplicación de el sistema de justicia indígena, ¿ya? No obstante eso, todos los sistemas llegan a Roma, ¿ya? Todos los sistemas llegan a la Corte Suprema, ¿ya? Así que tampoco hay que caer en el absurdo de que van a sacar leyes, costumbres inhumanas, no, porque siempre se tiene que tener pleno respeto a los derechos humanos y todo el asunto. Pero creo que se pudo haber hecho mejor técnicamente y legislativamente especificar cuál es el campo de aplicación, porque lo va a tener que definir una ley. Y muchas cosas van a tener que definir una ley, pero creo que algo tan susceptible y que levanta tantas susceptibilidades pudo haber quedado mejor en el proyecto de nueva constitución. No sé, tú, Roberto, si tienes alguna pregunta como de aquello, o Rodrigo, quizá. Sí, yo tengo una pregunta que básicamente va por ese lado un poco. Y se ha hablado mucho de que ahora los pueblos originarios van a poder vetar algunos proyectos. ¿Qué tan cierto es eso? No, ¿cómo funciona ahí? Yo ahí Pueblos creo, originarios. Ya, dale nomás, creo que, Rodrigo. es que creo que te refería al tema como de la consulta indígena y del consentimiento indígena, que de hecho Esta- de unas discusiones que se están dando en estos días en armonización, justamente porque hay dos estándares ahí. A ver, la idea de la consulta indígena es una lógica que viene de el convenio 169 de la OIT. Pero de hecho, muchas de las cosas que están en estas propuestas de plurinacionalidad en términos generales tienen que ver con ese convenio. Y una de estas cosas tiene que ver justamente con la consulta a las naciones o pueblos originarios en temáticas que afecten directamente a sus derechos. La discusión, que yo creo que es bien relevante, y ahí, por ejemplo, hay un tema que
que a mí me parece se pudo haber también trabajado más directamente o más claramente, es que, claro, si tú dices la consulta o el consentimiento son dos cosas distintas, porque el consentimiento es el resultado de la consulta como tal. Ahora, por otro lado, si dices la consulta nomás, es como que ya, basta con que uno pregunte, pero es como mejor Claro. pedir, perdón, que me permiso, como preguntáis y si te dicen que no, bueno, no importa porque yo ya hice la consulta. Entonces, creo que quizás aquí la pregunta de fondo o el tema de fondo, y nuevamente volvemos a cómo operacionaliza la ley y todos estos temas, y al final esto ocurre en toda constitución, que las leyes tienen que bajar esto a cómo se operacionaliza, va a tener que ver justamente en qué manera se establece la consulta indígena frente a las temáticas y sobre todo, creo yo, mucho en relación a la autonomía territorial indígena. Porque yo, por ejemplo, lo que visualizo es que el día de mañana, en esta lógica, en una autonomía territorial indígena donde se instalara algún proyecto, por ejemplo, hidroeléctrico, ese proyecto hidroeléctrico requeriría una consulta dentro de la población que habita esa autonomía territorial. Ahora, efectivamente, ahí hay una distinción. De hecho, el cuarto punto de Marcela Cubillo es que yo tengo, estoy justo, por eso lo tengo tan fresco, porque lo estaba estudiando Oye, ahora. ese video se ha hecho pero famosísimo. Es que una serie, es como una. Llega a Netflix prontamente. Sí. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo creo que ahí de nuevo hay un principio que es re importante y que, claro, que debería ser un principio, lo pienso con temas como las zonas de sacrificio. O sea, efectivamente, la consulta dentro de las comunas autónomas y espacios así debiera ser algún elemento que formara parte de estos procesos también. Porque si no, corremos un poco este riesgo de la centralización absoluta, donde en el fondo se instala en cualquier lugar sin que una comunidad, un proyecto, sin que la comunidad tenga algo que decir. Y yo creo que ahí hay un tema. Entonces, va por ahí la línea, Roberto, como en el fondo se incorpora justamente esta idea de la consulta a las poblaciones afectadas, particularmente indígenas, en temáticas que afecten estos derechos fundamentales. Lo que no significa que cualquier decisión de cualquier tipo va a terminar siendo requerir una consulta, porque tampoco es lo que nos referimos cuando hablamos de afectación de derechos. Pero, y retomando el punto que tú mencionabas de los artículos que yo creo que que a mí tengo algunos resquemores o algunas preocupaciones, más que preocupaciones, que una crítica. Se ha hablado mucho, y de nuevo volvemos al tema de la plurinacionalidad, que es un tema clave acá. Veo que salía harto en los comentarios, en las preguntas, y tiene que ver con esta idea de los escaños reservados, ¿ya? Que yo defiendo. Esto, Quiero decir. Ah, muy bien, ahora estamos los tres. muy bien, muy bien. Sí, no Perfecto, podía. mira, por ahí contesta el vicepresidente de la convención, estaba hablando justamente del consentimiento y de dónde venía dentro de esta firma de los tratados. Bueno, pues lo que quería decir yo es que a mí hay una sola cosa que me genera, o sea, que creo que hay que seguir mirando, y es que primero, existen los escaños reservados. Los escaños reservados están definidos para cualquier órgano colegiado de elección popular, es decir, organismos como el Congreso, la Asamblea Regional, el Consejo Municipal, que en el fondo que sea de más de una persona y que los elijamos nosotros. Y se establece también que los escaños reservados tienen que ver proporcionalmente la población indígena de esos lugares o de esos territorios. Entonces, si uno está en una comuna, no sé, que te invento, en Las Condes, y no hay la población indígena de 0% o 1%, no hay escaños reservados en ese consejo municipal, porque en el fondo no se requieren por esta ley de proporcionalidad. En cambio, si está en una comuna donde hay un 20% de población mapuche, debiera haber un 20%, si hay 10 escaños en el consejo municipal, 2 debieran ser para la población mapuche. Eso tiene que ver con el principio de plurinacionalidad, que supone la representación, garantizar que esa representación exista, garantizar la representación de esas naciones, ¿ya? Mucha gente dice que eso altera la idea de un voto, una persona, un voto, y eso no es cierto, porque esto depende de los sistemas electorales y de la forma en cómo definamos los escaños. Yo siempre doy el ejemplo del Senado actual. En el Senado actual, la región de Aysén
tiene la misma cantidad de senadores que la región de Atacama. Y la población de la región de Aysén es mucho menor. Entonces, eso significa que bajo esta lógica, un grupo de menos personas elige a la misma cantidad de senadores que un grupo de más personas. Ahora, ¿por qué se hace eso? Justamente porque si mantuviéramos solamente el principio proporcional, lo que nos terminaría pasando es que vivir en la región de Aysén por sí mismo te daría siempre menos poder de decisión y generaría un incentivo a que tú, o un desincentivo a que tú estuvieras en esa región. Y por eso tenemos una Cámara de Diputados que es política, donde se mantiene la proporcionalidad, población, representante, y una Cámara de las Regiones o un Senado que toma este principio para darle mayor representación a esos espacios. Entonces, un poco la lógica de la plurinacionalidad va en esa misma línea. Y la lógica de los escaños reservados, perdón, quiero decir, va en esa misma línea. Ahora, estos escaños, repito, me parece que eso está bien, es algo que yo defiendo y creo que es importante porque permite que esas voces de las naciones originarias estén presentes siempre en la discusión política, y me parece bien que los escaños se entreguen proporcionalmente a la población, porque también supone no darle más voz de la voz que cada grupo tiene a nivel poblacional. El único tema que a mí no me gusta y que soy más crítico es que debiera, creo yo, que en la norma, en la forma en cómo está establecido, y que fue un poco lo que se hizo para la elección de la convención, se dice que la población indígena podrá votar por los escaños reservados. Y yo ahí soy de la lógica de que en el fondo la población indígena debiera estar en el padrón electoral correspondiente, así como la población que habita una región vota dentro de esa región y no puede elegir ir a votar por el senador de otro distrito, por el representante regional de otro distrito. Creo yo que ahí sí debiera hacerse una equivalencia más clara, porque si no, efectivamente nos podemos llegar a encontrar donde el número de votantes sea muy reducido, y por lo tanto ahí sí podemos encontrar algún tipo de desequilibrio, incluso que se generen situaciones nocivas, como que se desincentive a ciertos grupos a votar por sus representantes para favorecer a otro grupo político, cosas así. A mí esa es la única norma que, si yo pudiera así como proponer la armonización, le cambiaría el podrá por el deberá. Pero siempre, como digo, entendiendo que esto no es caer en la idea de decir los escaños reservados son el fin de la democracia. No, Repito, esto si claramente. yo le decía a alguien hoy día O que no hay igualdad ante la ley también. que está ahí en el Okay, live, claro. si alguien cree eso, entonces le comunico que desde el 90 está viviendo no en una democracia, porque ocurría eso en el Senado. Oye, sí, yo también quiero hacer una aclaración de la gente que ha estado hablando. Y este es un tema que a mí me choca mucho. Encuentro que ahí demuestra que Chile siempre va unos 15, 20 años más atrasado que el resto del mundo. Preguntaban por qué es necesaria la paridad y por qué es necesaria. Hay un artículo que a mí me encantó dentro de la Constitución, que habla sobre que el presupuesto público debe tener una perspectiva de género. No sé cuál es, pero dice eso básicamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cuando tú dejas de lado, de alguna manera, o invisibilizas a una población que estructuralmente ha tenido más problemas que el otro resto de la población, como seríamos los hombres, tú inmediatamente y econométricamente generas pequeñas barreras estructurales que van a costar más superar en términos de esfuerzo y en términos de progresividad económica. Voy a colocar dos ejemplos. El primer ejemplo es histórico, en donde en Estados Unidos existían hospitales para gente negra o gente de color, escuelas para gente de color y partes del bus para gente de color. El presupuesto público de Estados Unidos estaba dividido entre gente blanca y afroamericanos. Eso generó una tensión tan grande que terminó en protestas, muertes y básicamente una de las mayores reformas tributarias que ha tenido Estados Unidos en la historia para poder llegar a esa equidad. No estoy diciendo que las mujeres viven lo mismo que vivió la población afroamericana, porque literalmente es lo primero que van a entender.
No, estoy hablando de que esas son las cosas que van sucediendo. ¿Mm? Segundo punto, le voy a dar un ejemplo. Actualmente, los hombres no tienen derecho al postnatal. O sea, ¿cuánto tenemos? ¿2 semanas? ¿Un mes? Menos, pero ¿De hay ¿Cuánto? cuánto? Menos, una... son como 2 semanas, sí. Sí, Sí, son como 2 semanas. Sí, Desde el punto de vista del contrato, eso hace que la mujer, en su edad más fértil, es decir, en los inicios de su carrera, sea más riesgosa en términos financieros que contratar a un hombre. Para poder equiparar ese riesgo entre hombres y mujeres, los hombres deberíamos tener el mismo derecho al postnatal. Así tú equiparas el riesgo de contratar a un hombre o una mujer. Eso es equidad de género. Hay ciertas leyes que van en pos de un determinado género, pero que terminan afectando. Esas son estrategias de teoría de juegos. Pero por eso es importante tener en cuenta todos estos presupuestos públicos con perspectiva de género. Solamente quería dejar eso en claro. Y yo, permítame añadir una cosita, porque mientras hablábamos, alguien por ahí puso esta idea que creo que aplica mucho para esta discusión decía como que todos compitan de forma igual, cancha pareja para todos. Yo creo que aquí lo que hay que partir reconociendo es justamente que la cancha no es pareja para todos. Y eso va más allá solamente de la legislación como algo que establece una cancha, va a la realidad histórica. Y quiero poner un ejemplo y de paso voy a rechazar un mea culpa porque creo que es relevante. Yo decía al principio que esto lo hicimos improvisado y todo el cuento. Y efectivamente, cuando nos contactamos ya, armamos algo rápido, sale todo el cuento, es cierto, ninguno de nosotros en algún momento dijo, oye, deberíamos incluir a una mujer en la conversación, que efectivamente sería sido un tema súper relevante y súper importante. Y en parte, y lo digo así, no como una forma de sacarme los balazos, sino que al revés, de decir que ni lo pensamos. ¿Y eso qué te muestra? Fue culpa de Demuestra que Cristian, fue culpa de efectivamente. Cristian. Yo le dije, me dijo, no. me fui funado, gente. No, pero es cierto, o sea, a ese nivel, como dices tú, va funcionando ese tipo de barrera. Entonces, yo creo que al mismo tiempo de ser muy claro en estas cosas, de darse cuenta de que uno incluso inconscientemente cae muchas veces en eso, a pesar de que lo discute, lo conversa, todo el cuento. Eh, es súper importante que la lógica de la famosa cancha pareja es una lógica muy espuria y negativa, porque las canchas no están parejas. Y la ley tiene que estar pensando también, y la constitución tiene que estarse pensando, me está funando activo fácil, tenemos que Oye, no, era Una broma, bala era más, broma. una bala menos. considerando eso. Entonces, en el fondo, las constituciones son históricas y la ley es histórica también. Y yo creo que eso es algo que, como bien decías tú, es clave en estas conversaciones como la de paridad, conversaciones como la de igualdad sustantiva. Tienen que ser conversaciones necesarias, conversaciones como la de los escaños reservados, conversaciones como la de los derechos de las personas en situación de discapacidad, no tienen que ver con desigualdad ante la ley, tienen que ver justamente con lograr una igualdad que sea sustantiva y con que la ley nos logre permitir llegar a situaciones de igualdad mucho mayor. Y eso es clave, creo yo. Y eso es clave, y por eso digo, veo un par de comentarios ahí como, pero estos temas que importan. Es que importa, aunque sea un espacio tranquilo, buena onda y todo el cuento, son importantes porque forman parte de la vida que vamos construyendo. Dicen por ahí que quieren un live, o sea, una discusión de derecho fácil con Naya Fácil. Es una... Oye, voy a ocupar ese pase para también hablar sobre la polémica que hay con Naya Fácil, pero solo quería contar dos cosas súper puntuales. Creo que ya se dijo todo sobre paridad de género, pero claro, el mea culpa correspondiente, porque nosotros como Derecho Fácil tenemos una política interna de hacer todo en paridad de género. De hecho, tenemos dos abogados, dos abogadas, y en los lives anteriores siempre nos dedicamos a que haya una mujer por lo menos. Y esto entiendo yo que no es una instancia académica, por eso quizás no cumplimos con la cuota o con la paridad de género. Es como una reunión de amigos, entre comillas, pero bueno. Y también hacer el punto de que a la gente que le sorprende tanto la paridad de género, esto ya se está ocupando hace mucho tiempo en el Poder Judicial. Si no me equivoco, de 2015 a 2016, la Corte Suprema ha fallado con perspectiva de género, sobre todo en este asunto de las funas,
se les reconoce que, por lo menos estadísticamente, muchas de las denuncias que hay por delitos sexuales quedan en nada. Entonces la Corte Suprema y los ministros y los jueces saben que las cosas son así. Entonces, por lo menos en las situaciones de funa, no estoy hablando de la funa, pero se entiende que hay un motivo por el cual funar, y también se le aplica en fallos la perspectiva de género. Por ejemplo, en el caso de Nabila Rifo, también se debió ocupar la perspectiva de género, porque la defensa del denunciado cuestionaba su vida sexual, siendo que no tiene por qué ocurrir ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, la perspectiva de género se está ocupando hace mucho tiempo en el Poder Judicial, mucho, mucho, mucho tiempo. La Corte Suprema ha hecho capacitaciones a todos los ministros y la Fiscalía está empezando también a ocupar mucho la paridad de género. Entonces, no es algo que sea nuevo, ¿ya? Yo creo que salió a la luz con el asunto de la elección de los convencionales, pero es algo que ya se está ocupando hace mucho tiempo. Y con respecto ya, y cerrando el tema, y mucha gente ha preguntado, ¿qué pasa si tengo dos propiedades? Primero que todo, ojalá tener una propiedad. Pero bueno, en el caso que usted sea un afortunado y tenga dos o tres propiedades como la Naya Fácil, O tres, como nadie más. claro, el derecho a vivienda digna es un estándar internacional, ¿ya? Los convencionales no inventaron muchas cosas, ¿ya? Todo, por lo menos en derechos fundamentales, hay estándares internacionales, ¿ya? Con estándares internacionales no me refiero a que la ONU está detrás maquineando todo el asunto, sino que hay países que han llegado a la conclusión de que tales derechos para los países en general tienen que tener como un mínimo. Y ese mínimo, por lo menos en la vivienda digna, es políticas estatales para fortalecer, para crear incentivos, ya sea fomentar el acceso a la vivienda, y esto se puede hacer a través de arriendos también, ¿ya? Eh, Bajo ningún punto de vista se entiende de que el Estado está facultado para quitar la segunda casa, o también escuché de que eh, el Estado iba a fomentar a que los extranjeros vivieran en la pieza que uno tenía desocupada en la casa. Eso también lo escuché y lamentablemente lo dicen en serio, entonces es súper preocupante. Pero el asunto de la vivienda digna es un estándar internacional. ¿Por qué no dice propia? ¿Por qué? Porque todas las cosas, todos los bienes se rigen bajo el derecho a propiedad que tiene la Constitución. Entonces ponerle derecho a la vivienda digna y propia sería ponerle derecho a la vivienda digna y propia. No hay ningún bien en la actual Constitución que te diga el derecho al celular propio, el derecho a, no sé, la casa propia, el derecho al computador propio. Entonces sería sobreabundante. Y ahí sí que sería una mala técnica legislativa. Levantaron la cuña, por supuesto, de quien se propia y lo interpretan de manera equivocada, pero son cuñas a propósito. Ya tampoco hay que creer que ciertos convencionales lo hacen desde la ignorancia. Son cuñas que lo hacen a propósito, igual que el asunto del terrorismo, cuando se discutía, no sé, el derecho al agua, y un convencional dice, ay, probamos el terrorismo. Se rechaza, lógicamente, porque no tiene sentido hablar del terrorismo en el derecho al agua. Pero ¿qué pasa? No, se rechazó el terrorismo y esa votación la sacan de contexto y la publican. La gente pide fuentes del derecho a la vivienda. Hay muchas fuentes. Usted puede buscar en Cielo, en paper académico, en revistas jurídicas, o pone simplemente en Google derecho a la vivienda y se va a encontrar con todos estos documentos que van a hablar sobre este estándar internacional. Oye, yo les quiero hacer una pregunta, porque a mí uno de los artículos que más me causó dudas, o me causó así como extrañeza, ¿por qué establecer a América Latina como zona prioritaria de relaciones internacionales en términos económicos, productivos? Yo ese es un artículo, qué buena la mención, yo es un artículo que me pareció cuestionable, no en sí por la decisión, por la zona definida, todo el cuento, sino que porque creo que en este caso tenemos un artículo que es más propio de una definición de políticas públicas. Creo que nuevamente aquí hablamos de estos temas. Tiene dos cosas que me parecen complejas. Una es eso, que en el fondo
deja amarrado, entre comillas, un tema que podría cambiar a lo largo del tiempo. O sea, yo decía, imagínate, por ejemplo, el día de mañana América Latina está dominada por gobiernos de derecha radical y nosotros tenemos un gobierno de izquierda, que ese gobierno va a estar como obligado a ir a todas las Exacto. reuniones, como que es un primer tema que no tiene mucha lógica, suponiendo que todos estos gobiernos sean democráticos, representativos y todo el cuento. Ujú. Y lo segundo es que también esta idea de lo prioritario también queda muy en el aire, como que no deja muy claro exacto qué significa eso. Significa que si te invitan a una reunión acá, y otra en Asia, y otra en Europa, tenés que ir a la de América. Yo creo que es más bien una suerte de principio latinoamericanista, que me parece que como principio puede existir dentro de una constitución, de acuerdo al órgano constituyente, pero que no está en el lugar en que debiera estar. Yo creo que si se quería plantear la idea de que aquí había una suerte de orientación, de principio, de querer fortalecer a la región, que me parece una posibilidad válida, no debió haber sido puesta en ese nivel de especificidad. Ahora, como te digo, Sí, también está en general en la forma, es específico en general, entonces eso me tranquiliza un poco de que no dice, como digo, no una norma que nos mandate a hacer negocios con América Latina antes que con otra región, por ejemplo. Pero claro. no lo habría puesto yo. Yo lo digo porque, bueno, a ver, voy a partir. Yo no soy ningún defensor del TPP-11 en lo más mínimo, estoy totalmente en contra de ese tratado. Eh, pero obviamente nuestro mercado no está en América Latina. Los países que están cercanos a nosotros tienen básicamente el mismo índice de complejidad económica, es decir, somos extractivistas y luego enviamos materia prima para que nos devuelvan. Por ende, nuestro mercado está fuera. Y esto no es un tema de voluntad política, simplemente decir, bueno, no, que Brasil se haga cargo de esto, que Argentina de esto, y nosotros de esto, y nos comenzamos a vender cosas entre nosotros. No funciona de esa manera. Entonces, eso a mí me preocupa un poco. No entiendo por qué hacer un artículo así. ¿Mm? De todas maneras, yo creo que ese artículo, si bien como dice Rodrigo, es un principio, se queda en eso. No creo que al momento de firmar un tratado de libre comercio se haga exigible ese artículo. Podría hacerse, quizá, un artículo en el cual encuentre un poco desafortunado, pero en la práctica no creo que sea un artículo obligatorio en la política internacional. De que está y consagra de que nuestra constitución es latinoamericana y todo el asunto, pero más allá de que sea algo obligatorio, creo que un saludo a la bandera, un saludo a Latinoamérica, pero más allá de eso, Yo, eh, Claro. no generaría más sí, problemas, creo yo. claro, yo también creo, yo creo que, como te digo, lo que pasa es que es un artículo que es súper general, pero está en un lugar muy equivocado. Es un artículo que debería haber estado, si estaba, por ejemplo, en los principios constitucionales. Ahí uno podría Mm. decir, Chile tiene una vocación latinoamericana y por lo tanto valora las relaciones, todo el cuento. Pero, bueno, también esto es parte de lo que decíamos, del proceso, de la discusión, Ujú. de las idas, de los ires y venires, etcétera. Oye, pasemos a la parte que todos quieren, que es desmentir fake news. ¿Por dónde comenzamos? Que pase el convencional, no. Eh, Convencional Fontaine. Oye, yo no, trabajé aquí. con él. Es bastante simpático. Yo trabajé con él, es bastante simpático. Así, bueno, sí, Bueno, yo creo bueno que para hay la que ser portada de diario. simpático. Sí. Sí, Yo no. creo que hay Claro, que ser ahora claro, simpático. se mandó su discurso. Pero a ver, hablemos del tema de seguridad social. Como yo lo veo, se está implementando un sistema de reparto. Va a quedar. Eso está. ¿Cuál es el punto? A mí, en lo personal, no me molesta que exista un sistema de reparto. Si es un pilar dentro de la seguridad social, bien, encuentro que tiene cabida. Mi pregunta es, ¿va a ser el único pilar de seguridad social? Porque si es el único, va a pasar lo mismo que con la AFP, no va a dar. Ese es mi cuestionamiento. Es que yo creo que, de nuevo, ahí es donde tenemos que volver a que la gente tenga súper claro lo que dicen las normas y de qué manera se hace. Porque, por ejemplo,
en el caso que mencionamos del derecho del derecho de previsión del sistema de seguridad social, ¿qué dice la norma? La norma dice, por ejemplo, que este sistema va a tener que tener un principio de solidaridad. Está garantizado el principio de solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir seguro? Que aquí no va a haber un sistema únicamente de capitalización individual. Puede ser, en este nuevo escenario, podría haber un sistema 100% de reparto, podría haber un sistema mixto en distintos niveles, y lo que sí hay que dejar claro es que no puede haber, bajo esta lógica, pura capitalización individual como la conocemos hoy en día. Ahora, de nuevo, ¿de qué depende eso? De la discusión política del área chica, en la implementación de las leyes y lo que vendrá después. Entonces, ahí es donde hay gente, hay convencionales que yo creo que con mejores o peores intenciones, dependiendo de quién, no quiero juzgar a nadie, pasan como una verdad absoluta algo que es una posibilidad. Yo creo que es real decir que con esta propuesta existe la posibilidad de que el día de mañana el Congreso consagre un sistema totalmente de reparto, como existe la posibilidad de que consagre un sistema mixto. Y eso es lo honesto que hay que decirle a la gente. Lo que no se puede decir es que con la aprobación automáticamente pasamos a un sistema de reparto. Y ahí, frente a esa opción, ahí cada quien podrá tomar su postura y decir, pucha, maravilloso, porque yo quiero tener esa posibilidad, o yo no quiero ni siquiera que se abra esta discusión, así que no estoy de acuerdo con esto. Y que pasa un poco parecido e incluso peor con el sistema de salud. El tema de lo que hace la propuesta, la norma, dice que el sistema de salud es universal, es decir, nos cubre a todos, pero se financia, la norma lo dice muy bien, lo tengo claro porque he peleado toda la última semana con esto, que tiene que ser financiado por las rentas generales de la nación y que la ley podrá establecer un financiamiento a través de cotizaciones obligatorias. Entonces, ¿qué es lo honesto de decir ahí? Hay que decir que ese sistema sí o sí se financia con rentas generales de la nación y que si se llega a financiar con una cotización obligatoria, eso tiene que definirlo la ley y esa cotización podría ser del 7, podría ser del 20, podría ser del 1 o podría no llegar a existir. Y ahí es donde yo creo que hay que ser claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando un convencional dice, literalmente el borrador indica esto, dice que literalmente el borrador hace que coticemos obligatoriamente, miente. Cuando un convencional dice, con esto vamos a tener sí o sí un sistema de salud pública solidario, también está mintiendo. Porque en el fondo para eso necesitamos que el Congreso apruebe una ley y podría un Congreso el día de mañana bloquear esa ley y liquidar el sistema de salud pública. Entonces, de nuevo, no cuesta, yo lo que, ustedes saben que yo, esto es con lo que rabío fundamentalmente, pero no cuesta tanto tomarse 3 minutos más, explicar la norma completa y luego plantear por qué a uno le parece buena o mala la norma. Y dejar de pensar que la gente es tonta y tratar de tirarles como cuñita, que es lo que muchos de nuestros actores políticos hacen, porque además de que no aporta en nada literalmente, envenena el espacio social, envenena la discusión, genera un poco que terminemos agarrados de las mechas, tensionados, molestos, peleándonos en todos casos, cuando a lo mejor, si miramos la norma, descubriríamos que tenemos más puntos en común de los que creemos cuando se plantea esto de una forma que no es cierta. Así que para mí ahí esas son 2 fake news que fuera, por favor. Sí, me da lata coincidir tanto con Rodrigo. Hubiese sido más bueno una polémica, pero escucha, lastimosamente tengo que decir que adhiero en un 90%. Yo no daría por sentado de que vaya a haber, Roberto, un sistema de reparto. Sí tenemos consagrado, que lo estoy viendo ahora, y si la gente se lo pregunta, está en el 278, ese sería como el artículo momentáneo. Sí tenemos consagrado como el principio de solidaridad, pero perfectamente podría ser un sistema mixto. Y, pucha, una vez estaba ahí caminando en la calle y me llama mi tía, y mi tía es súper informada en este asunto, y sigue a todos los convencionales y no se pierde la discusión. Dice, oiga, ¿sabe qué? Es verdad que los fondos ya no van a ser heredables la cuestión, y me extraña porque mi tía es súper informada, entonces, pero llega tanto la cuña mediática y esa portada que sacó el LUM con Fontaine que
lo único que hace es confundir. No podemos decir que el sistema de pensiones va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Podemos concluir que podría moverse en este contexto porque la Constitución dio ciertos principios. Pero claro, en ningún momento la Constitución dice que las pensiones no van a ser heredables, ¿ya? Porque el sistema de propiedad, y lo repito, y por algo es así, por algo la Constitución tiene el derecho a propiedad con tales características, por algo existe todo lo que es el área civil, el Código Civil, ¿ya? Entonces, por algo la Constitución no dice, esto es heredable, esto no, esto es propiedad tuyo, esto no es propiedad tuyo. Claro. ¿Por qué? Porque existe todo un ordenamiento jurídico. Entonces, claramente los fondos de pensiones son heredables porque se eligen bajo el derecho sucesorio y siguen las reglas del derecho civil. Entonces, la otra vez, cuando tenía a esa chica aquí, estaba un poco molesto escribiendo, cuando decía que las pensiones no van a ser heredables, yo le decía, pero sí lo van a hacer porque si bien la Constitución va a modificar algunos códigos o cuerpos normativos, no va a ser algo absoluto, ¿ya? El derecho a propiedad es idéntico al de la Constitución, algunos párrafos menos, algunos párrafos más, pero la sustancia se mantiene igual. Entonces, andar ahí con la fake news de que los fondos ya no van a ser de uno y no van a ser heredables, simplemente es algo malintencionado, porque muchas veces los abogados y abogadas que están en la convención saben que las cosas no son así, al igual que el justo precio. Hay definiciones de la Corte Suprema, de doctores en Derecho Civil, sí, que dicen, no, es que el justo precio es el precio de mercado y tiene estas características, y no, dale, que el precio es menor y la cuestión. Esas discusiones ya están zanjadas. Lo que pasa es que algunas personas creen lo que quieren creer porque le acomoda al discurso que uno tiene. Pero el llamado es que si usted va a votar apruebo o va a votar rechazo, está bien. Si, aquí no hay una verdad absoluta, pero hágalo con honestidad intelectual. Si usted sabe que el justo precio ya no se discute en materia jurídica, porque ya la Corte Suprema lo ha dicho, porque están los autores, está la doctrina, la jurisprudencia que establece que el justo precio tiene estas características, ya no hay nada que discutir. Eso de que, pero es que podría ser así, es que podría ser allá, es deshonestidad intelectual, porque hay ciertos términos académicos que son unánime para todos. Entonces es una falta de honestidad. Y en cuanto al derecho a la salud, de que se van a acabar la ISAPRE y todo eso, el derecho a la salud es más fácil de resolver todavía, porque dice claramente que van a haber prestadores privados. El derecho a la salud, hubo un momento en que se indicó de que no iban a perseguir el lucro. Eso sí era grave. Eso sí era grave, que el Estado o los prestadores no podían perseguir el lucro. Pero eso se rechazó y lo que queda es que van a haber prestadores públicos y prestadores privados. Es decir, quizá ISAPRE no va a funcionar como funciona ahora, pero bueno, dicen que el sentido común es el menos de los comunes, pero es de toda lógica que si el ISAPRE tiene tanta plata invertida y tienen tantas ganancias, no van a desaparecer de un día para otro. La ISAPRE lo más probable es que se convierta en una aseguradora y siga funcionando igual. O incluso mejor, porque quizás le sacan provecho. Pero de que vamos a estar todos ahí colapsando los hospitales y la cuestión, también una deshonestidad intelectual, porque la gente sabe que las cosas no van a ser así, y porque la misma norma da parámetros como de cómo va a ser posteriormente el sistema de la salud y el sistema de seguridad social. Sí, yo ahí tengo que agregar, bueno, hay dos cosas que quiero decir. La primera es, ¿quién carajo es Fioma? Que veo demasiado. ¿Quién carajos es Fioma? Lo único que leo es Fioma escucha, Fioma, que lo digan en vivo. También por la capacidad de escritura. Yo veo así que... Sí, es impresionante. Parece que Fioma tiene una pregunta, pero eso lo voy a ver después de decir, ¿qué es? Un gato. Sí, mi gato es que viene el tema de la expropiación al precio justo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, eso es precio de mercado, está más que establecido y se da así en diferentes partes del mundo. Ahora, ahí también me hubiera gustado ver una cosa. Les voy a dar un ejemplo. El tren Valparaíso-Santiago,
que es una promesa eterna que yo vengo escuchando desde, no sé, desde que tenía 10 años, Muchos requiere años. claro, requiere una cierta cantidad de expropiaciones, eso es obvio. ¿Mm? ¿Y a qué voy con esto? Van a haber casas que van a perder valor y otras que van a ganar valor. ¿Mm? En el sentido de que, por ejemplo, una casa quizás antes tenía una vista, no sé, hermosa, algún lugar, ya no va a tener esa vista, el tren va a pasar por ahí, se la va a matar. Y hay otras casas que van a ganar valor en el sentido de que van a quedar, por ejemplo, bien posicionadas a un par de cuadras de la estación de metro y, no sé, les va a subir 5 o 10% el valor de su propiedad. A mí me hubiera gustado ver en la Constitución, que espero que también esté en las leyes posteriores, y un mecanismo que diga, mira, esta propiedad ganó valor debido a algo que nosotros hicimos, entonces necesitamos nosotros tomar ese valor y redistribuirlo a la gente que lo perdió. Eso es un sistema, un mecanismo que existe en otras partes del mundo. Y es una oficina que está y vienen, vienen abogados y vienen auditores internacionales a hacerlo. Es un mecanismo que existe. Si nosotros estamos buscando una mayor equidad, creo que ese tipo de herramientas debiesen estar. ¿Mm? Sí. Es importante mencionar eso. Ahora voy a ver, creo que Fiona tiene preguntas. Yo, Mira, Roberto, solo quiero agregar a eso último que decís tú, que yo creo que justamente hay un tema con esto del famoso justo precio y todo, que, claro, entrega esto también a estos distintos procedimientos y mecanismos. Yo siempre veo, mucha gente siempre dice, ¿por qué no usa un precio mercado? A mí siempre me entra la duda, ¿qué están pensando cuando piensan en precio mercado? ¿Cómo? Porque una cosa es decirlo y todo, más o menos sabemos y todo el cuento, pero igual eso habría que operacionalizarlo y decir cómo se define el precio mercado. Que uno va a entrar a Mercado Libre y va a tomar la casa que tenga más precio, la más baja. Claro. O sea, en el fondo, y aquí también hay que pensar que esto está dentro de un sistema democrático. O sea, hay gente que realmente cree que va a llegar el Congreso, un sistema democrático, va a pasarse por encima de todos los demás derechos que están establecidos en la Constitución, va a sacar una ley que diga, Roberto, yo me quedo con tu casa por $1, tú después lo vas a llevar a un tribunal y el tribunal te va a decir, oiga, no, es que sabes que esto es justo precio porque el Congreso usa esta ley y su casa vale $1. O sea, si eso pasa, gente querida, va a dar lo mismo lo que diga la Constitución porque vamos a estar en un sistema autoritario. O sea, porfa, no se preocupen, o sea, preocúpense, ojalá que no ocurra eso, pero no va a ser un problema de que diga justo precio o precio mercado. Si estamos en un sistema autoritario, va a dar lo mismo lo que diga, porque en un autoritarismo se pone el gobierno autoritario encima de la Constitución también. Entonces, yo creo que también es eso, como decía Cristian, honestidad intelectual, discutamos esto, veamos los puntos positivos y los puntos negativos, reconozcamos la legitimidad de las posturas distintas también, que harta falta que también nos ha hecho en este proceso, pero por favor, salgámonos de esa discusión que yo me siento que es como de guacamole, como que estamos pegándole todo el rato a la última nueva mentira apocalíptica que cierra la política finalmente. una cosita ahí Ya, de oye, que ¿quién es Fioma? Quiero que Fioma pregunte. una cosita. A Roberto le gusta esto. A Roberto le gusta esto de ponerse a discutir con la gente online. Sí, le encanta. Me encanta, me encanta. Sí. Es como mi principal fuente de proteína. Eso y cerveza son mi dieta. Bueno, Oiga, Roberto invita a gente a live, así que puede ser ahí Fioma un espacio. Una cosita breve. Ahí la gente preguntaba por qué simplemente no le pusieron precio mercado, y es porque el justo precio tiene un desarrollo desde el Código Civil que se escribió hace muchísimo tiempo. Entonces, precio mercado yo creo que incluye también nuevos debates académicos en cuanto al justo precio. Ya está todo desarrollado, no va a haber novedad en el justo precio. De que quizá se pudo haber puesto precio mercado, se pudo haber puesto precio mercado, pero justo precio no significa que no va a ser precio mercado. Cortito Yo nomás la creo mano. que hay una razón más allá. A mí se me ocurre una razón económica para no colocarle precio de mercado. Por O sea, favor. mira, bueno, ustedes saben, soy de la quinta región. Todo lo que es la Avenida Perú es uno de los sectores más golpeados por lo que son las constantes marejadas. Es más, dentro de lo que es mi tesis doctoral, yo planteo que es una de las zonas
de mayor riesgo a temas de tsunamis, etcétera. Esto claramente no es de conocimiento común, pero si tú empiezas a masificar esto y dices, oye, ¿sabes qué? Los departamentos del primer y segundo piso, tercer piso, literalmente tú no los deberías comprarlos por el 30, 40% menos del valor que esta gente lo compró, porque están expuestos a desastres naturales. La verdad es que si tú le expropias esa casa después al precio de mercado, va a ser un valor tan bajo que la persona no va a poder moverse a ningún lugar. Yo creo que hay una teoría de precio justo interesante, porque si el precio de mercado lo que hace es por características que tú no sabías o por características que te escapan incluso de la mano del Estado, bajan el valor de tu casa, bueno, hay un problema ahí, creo yo. Sí, totalmente. Quizás también puede ser en virtud a protección a las personas, también como bien dice Roberto. El asunto es que no hay una discusión actualmente jurídicamente sobre lo que es el justo precio. Eso ya no tiene cabida. Esa es como la síntesis de esta reflexión. Mm. Otra cosa que nos queda por desmentir, ya llevamos 1 hora 20 ya, así que tenemos que ir finalizando. Sí. Cerrando. Ajá. El próximo live es un asado, parece, ¿no? Hagámoslo. Yo aquí propongo el departamento y vista al mar, hay todo, y a mí me encanta la parrilla, así que invitados. Qué maravilla, bueno. No es malo, no es malo. Oye, parece que no Oye, tenemos nada más que desmentir por ahora. Los bueno, dejo, espérate 20 minutos. Espérate 20 minutos y eh, tendremos algo más. los dejo totalmente No, invitados para la próxima vez que quieran hacer esta conversación. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias también a ustedes por la conversa, por el espacio y por los espacios que han creado. Yo me los digo, pero creo que es tan necesario que esto alguien por ahí decía, un comentario que me llevó que decía algo así como, qué complejo esto para la gente común y corriente. Y yo creo que efectivamente son temas que son súper complejos y no solo para la gente común y corriente, para todos los que estamos incluso hipermetidos en todos estos temas. Creo yo que hemos tenido que aprender mucho y investigar y darle vuelta, y aún así yo creo que hay muchas cosas que no sabemos y que no tenemos respuesta. Y por eso es tan importante los espacios educativos. Así que en realidad también un agradecimiento a todo lo que han ido haciendo ahí en Derecho Fácil y en Economía de Guerra, porque es tomar espacios que históricamente eran de diversión o de esparcimiento y ponerle una cuota educativa que es tan necesaria, que tiene que estar en todos lados. Así que agradecidísimo a ambos y a todos quienes nos acompañaron hoy día, incluido Fioma. Sí, incluido Fioma. Muchas gracias, muchas gracias. No está invitado al asado, quiero dejar eso claro. Fioma no está invitado al asado, pero muchas gracias por conectarte y estar ahí. Bien. ahí comentó Fioma, güey. Ahí dice, Dijo apruebo, Fioma no les dijo cuesta apruebo. nada. No sé qué estará Dijo, preguntando tampoco. Fioma dijo apruebo nueva constitución. Muy bien. Oye, Exacto. Roberto, sí, muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien. Mucha gente interesada, llegamos a un punto de pasar a los 1000 personas que nos estaban mirando, y creo que en un tema tan academicista quizás es interesante que tanta gente le interese. Yo creo que Sí. ya es necesario volver a repetir esto, pero cuando ya tengamos la constitución definitiva, porque hay muchas Sí, cosas que quizás discutimos de que quizás ya más adelante se van a pulir y ya no va a ser tan discusión. Entonces, pero eso, tremendo, tremendo espacio, reconocimiento de Rodrigo y de Roberto, eh, son mis cuentas favoritas en Instagram y también de la gente que se interesó aquí también por, por ver a estos tipos tomando cerveza y discutir de la nueva exacto. constitución. Oye, Y por sí. favor, Oye, recordarles, ¿ah? perdón, última cosita, recordar el 4 de septiembre, vayan a votar, voten apruebo o voten rechazo, voten Ujú. aquello que los represente. Estamos, como dijo Roberto en un momento, estamos decidiendo si este es el pacto social que queremos para nuestra comunidad política. Y para eso necesitamos ser
honesto, sincero, leerlo, aprenderlo, conocerlo, preguntar, conversar, queda harto tiempo para la votación, y ese día ir a votar y con libertad y tranquilidad, fondo cada quien por la postura que considera. Aquí sí es importante que el voto sea nuestro, de cada uno. Exacto. Sí, invitar a votar, todos, informarse, leer el libro de Rodrigo, el nuevo libro. Muchas gracias, plebiscito de salida. Leer el nuevo libro de Rodrigo, que bueno, ya está a la venta ya, yo también tengo que pedir el mío. Yo voy en el segundo capítulo del que estoy escribiendo, voy bastante estancado, jamás creí que era tan difícil hacerlo, pero vamos a lograrlo, espero, antes de fin de año. Lo estamos esperando, lo estamos esperando. También, sí. Oye, y bueno, un aplauso para ustedes, muchas gracias. Un live, 3 hombres, ninguno funado, a diferencia de otros lives. Así que, Hasta el momento no qué mejor, ¿no? Hasta el momento. Claro. Ya, chicos, un gusto. Nos vemos. Esto queda guardado después, Que Roberto, estén bien, ¿no? cuídense. Hasta Muchas luego. gracias a la gente que se pasó.